bienvenidas a una nueva edición de Hablando Claro. Soy Jessica Lockhart y estoy encantada de poder participar en una nueva edición de este programa de entrevistas humanas sobre temas humanos con magníficos invitados que son ante todo y sobre todo grandes seres humanos. Como sabéis, en el Instituto Internacional de Humanología y en el Club Más Humanos todos los meses abordamos un tema humano y el que vamos a estar abordando en este mes de septiembre va a ser las circunstancias, algo que nos afecta a todas las personas y que en muchas ocasiones nos pueden plantear hasta quebraderos de cabeza importantes. Como sabéis, a lo largo de todo el mes vamos a estar trabajando este concepto, el de las circunstancias, desde múltiples perspectivas, con muchas personas diferentes y con actividades muy variadas. Hoy vamos a tener el privilegio, el honor de entrevistar a una persona que nos va a abordar el tema de las circunstancias desde una perspectiva muy útil y práctica, que es el impacto de las circunstancias en el trabajo, porque está claro que las circunstancias nos pueden afectar en muchos campos distintos, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, pero también en el trabajo. Y como os digo, para eso vamos a contar con una persona que tiene una trayectoria profesional muy importante, ha trabajado en muchos sectores, es maestro, mentor y ponente, orador o speaker internacional. Es creador del programa de mejoramiento humano PMH, que utiliza tecnología e información de amor para despertar el potencial humano a través de procesos internos, logrando resultados medibles, verificables y al alcance de todos, mejorando el hacer desde el ser con el respaldo de la ciencia. Con más de 22.000 personas impactadas de manera presencial, es también gerente de felicidad organizacional y ahí es donde seguro nos va a poder aportar ese granito de arena tan importante sobre el impacto de las circunstancias en el trabajo. Es docente, es terapeuta holístico, analista y consultor en LinkedIn para organizaciones y escritor, autor, bestseller en Amazon. Ocupa diferentes cargos y distinciones y cuenta con incontables certificaciones en muchos temas relacionados con el ser humano. Como veis, Cristian Ramos es un peso pesado del ser humano, es una persona que de seguro nos va a dejar indiferentes y nos va a aportar muchas ideas y mucho sobre lo que meditar. Cristian, bienvenido al Instituto Internacional de Humanología y a tu programa Hablando Claro. Un saludo especial, apreciada Jessica, para ti, para la audiencia. Es un honor para mí poder apoyar al Instituto Internacional de Humanología a través de tu programa Hablando Claro y también de la revista Más Humanos. Y bueno, pues vamos a conversar sobre este maravilloso tema, el impacto de las circunstancias en el trabajo. Me encanta el tema porque no es muy habitual en las conversaciones profesionales. La gente a veces considera que, bueno, pues que las circunstancias ahí están y que cada uno apechugue como pueda, más o menos, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, yo creo que las circunstancias mismas nos han hecho abrir los ojos y decir, cuidado, que nos están afectando en muchos campos y en muchos niveles. Desde que empezamos con la epidemia del coronavirus, por ejemplo, que fue una circunstancia en la vida de todos los seres humanos, de pronto nos dimos cuenta de que nuestra vida estaba cambiando y que no teníamos control sobre ella. Así que lo primero que me gustaría un poquito abordar contigo, Cristian, es ¿qué son para ti las circunstancias? ¿Cómo las definirías para que le pongamos un marco a nuestra conversación, para quienes nos están escuchando o viendo? Claro que sí, Jessica. Vamos a recordar ese significado de lo que es circunstancia. Y es importante no hacerlo desde lo que cada uno de nosotros piense, crea que es circunstancia, sino desde su definición. Entonces, la definición de circunstancia la coloca como un conjunto de todas esas acciones, hechos, situaciones que rodean a una persona. Bien, si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra circunstancia, allí vamos a encontrar lo que es un prefijo que sería el circum, alrededor, y el estare, que quiere decir estar alrededor.
Entonces, en ese sentido, las circunstancias es lo que circundan al ser, es decir, lo que nos rodea. Bien, eso primeramente es importante definirlo. O sea, las circunstancias es todo aquello que está a nuestro alrededor. Y me encanta que digas eso porque, por lo menos nosotros en el instituto solemos explicar a nuestros clientes que efectivamente las circunstancias nos rodean, pero no están en nosotros, están fuera de nosotros. Y creo que ese es un aspecto fundamental que debemos recordar cuando hablamos de cómo manejar las circunstancias. Así, por ejemplo, en el mundo laboral, en el mundo sobre todo del trabajo en empresas o en organizaciones, para muchas profesiones, esas circunstancias que rodean a la persona pueden tener un gran impacto sobre su rendimiento, su desarrollo, su crecimiento como profesionales. Entonces, si decimos que las circunstancias nos rodean, pero no somos nosotros, ¿cuál dirías tú que es el abordaje correcto que deberíamos darles? ¿Cómo las encaramos o cómo las confrontamos? ¿Qué opinas tú, Cristian? Sí, Jessica, me encanta lo que acabas de decir, porque es muy importante comprender que esas circunstancias, lo que nos rodea, están en un mundo externo. Bien, entonces tenemos dos elementos, las circunstancias que están en ese mundo externo, pero hay unos recursos, en este caso unos recursos internos. Bien, de acuerdo a cómo estén esos recursos internos, nosotros vamos a relacionarnos adecuada o inadecuadamente con esas circunstancias, mencionando también que hay unos recursos externos. Bien, pero me encanta. Entonces, dos elementos es importante en este momento. Circunstancias están en ese mundo externo, bien, pero es muy diferente a este mundo interno. Y tanto afuera como adentro hay unos recursos. Bien, entonces, de acuerdo a eso, se va dando un manejo, porque viene algo muy interesante para comprender, y es que seres humanos en mismas circunstancias actúan de una manera diferente. Es decir, tienen comportamientos diferentes ante el mismo escenario externo. Entonces, ¿qué es lo que hace esa diferencia? Los recursos, tanto internos como externos, que tengamos o que el ser humano tiene, dispone en ese momento, y de allí entonces vemos esos comportamientos. Y me encanta porque estoy pensando, según dices tú esto ahora mismo, Cristian, que a veces nos encontramos con personas apabulladas, sobrecogidas por sus circunstancias. Ay, es que fíjate todo lo que me está ocurriendo. Y con el comentario que acabas de hacer, me has hecho pensar en la naturaleza, en los animales y las plantas, que no abordan ni reciben las circunstancias con esa actitud. Yo creo que el papel de la actitud ante las circunstancias, por lo tanto, es fundamental y es profundamente humano. No sé, pon por caso un animal salvaje que está en la jungla, ¿no? Y de repente hay un incendio, ¿no? Pues el animal no se lleva las manos a la cabeza y empieza, ¡ay, lo que me está pasando! El animal se pone en acción para salir huyendo o protegerse o superar ese obstáculo que se está encontrando, ¿no? Entonces, creo que también es importante señalar que el impacto de las circunstancias, con esos recursos que tú estabas diciendo, es sobre todo, diría yo, fundamentalmente, un impacto de origen psicológico, porque es mental, es cómo nos enfrentamos a esas circunstancias. ¿Estarías de acuerdo? Sí, mi hermosa, profundizamos respecto a lo que acabas de compartir. Cuando nosotros entonces tenemos esos dos elementos, esas circunstancias que están en ese mundo externo, y hay unos recursos internos y también hay otros recursos en lo interno. En lo interno, en el ser, tenemos esa parte física, tenemos esa parte mental, esa parte emocional y también un componente espiritual. Bien, entonces, digamos que una persona, para este ejemplo, imaginemos una persona que tiene una discapacidad física. Bien, digamos, le faltan sus piernas.
Entonces, esa persona, eso hace parte de sus recursos del ser, ese plano físico. Sin embargo, ante el ejemplo del incendio, donde se activa el instinto, pues la persona que no tiene sus miembros inferiores no va a poder correr. Bien, o sea, no cuenta con ese recurso que tiene que ver con su plano físico. Entonces, allí entraría no solamente el plano mental, sino también las emociones, también ese plano físico y también esa conexión con lo superior, que es la espiritualidad, independientemente de la creencia de cada persona o cómo conecte. En ese sentido, tomaría yo otro ejemplo. Bien, vamos a construir, a co-crear. Digamos, en los Estados Unidos, en la Florida, temporada de huracanes. Bien, entonces hay casas que tienen en su estructura unos refuerzos y esos refuerzos permiten resistir inclusive huracanes categoría 5. Bien, hay casas que no tienen estos refuerzos. Entonces, cuando un ser humano está dentro de casa, si tiene un recurso externo de una casa con refuerzos, ante la circunstancia, es decir, el huracán, podrá estar allí en esa casa, porque tiene el recurso externo para afrontar esas circunstancias, es decir, el huracán. Ahora, un ser humano que está en una casa que no tiene estos refuerzos, ante la misma circunstancia externa, el huracán, entonces debe accionar. ¿Bien? Siempre va a encontrar las dos salidas, acciona o no acciona. Si acciona, entonces va a buscar un refugio. ¿Bien? Si no acciona, entonces se quedará allí y va a estar su vida en serio peligro como tal. Entonces, mira que ahí estamos ya involucrando los recursos externos, es decir, la casa con y sin estos refuerzos estructurales. Ahora bien, viene algo muy interesante y es que independientemente de si la casa está con refuerzos o no está con refuerzos, en la misma casa pueden haber personas que responden de una manera diferente. Unas lo hacen con tranquilidad y en tranquilidad van al refugio o en tranquilidad se quedan en su casa que tiene unos refuerzos, ¿correcto? Pero habrá personas que si no tienen esos recursos internos, y allí viene lo que es esa parte de ese plano mental, de ese plano emocional, de esa conexión con lo espiritual, ¿bien? Entonces van a desesperar, ¿bien? Y estén así en el refugio o vayan para el refugio o estén en una casa estructuralmente diseñada para esto, van a entrar, a perder su paz interior. Y allí entonces, ¿qué pasó? Que no existían recursos internos, información de valor, que es, por cierto, lo que estamos tratando acá, compartiendo acá para que las personas empiecen a ubicarse. Iría un poquito más, hermosa, a comprender, porque sé que el tema es el impacto de las circunstancias en ese ambiente laboral, pero es que esto es importante abordarlo de manera holística, es decir, comprender que no, si nosotros comprendemos esa esencia, vamos a comprender que el ser donde se encuentre siempre va a tener unas circunstancias que le rodean y siempre va a tener unos recursos internos y otros externos para darle el manejo de acuerdo a eso. Entonces, allí ya colocamos el ser en cualquier escenario. Bien, puede ser a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta este abordaje, ¿sí? Que lleguemos a este punto. Y sin embargo, Cristian, precisamente ahí tengo dos cositas que comentar. La primera es, ahí vemos cómo el ser humano integra todo su ser en su reacción ante las circunstancias y los animales no lo hacen pues porque son reacciones más instintivas, que era lo que yo buscaba precisamente, explicar que el ser humano se implica con todas sus capacidades y todos sus elementos, pero tiene esa diferencia del raciocinio frente a los animales que le lleva a reaccionar de una manera más o menos pensada, ¿no? Mientras que a veces pues los animales pobrecitos reaccionan como pueden, ¿no? Y tú me estás explicando que efectivamente esta situación se da en cualquier ámbito. Totalmente de acuerdo. Ahora, habiendo explicado todo lo que hemos dicho, vamos a pasar al ámbito laboral. Vamos a hablar del trabajo. Porque ocurre una cosa en el trabajo que muchas veces no nos encontramos en otros ámbitos. A ver si estás de acuerdo, Cristian. A veces las empresas, las organizaciones y las instituciones
parecen esperar que sus empleados o subordinados o colaboradores sepan primero manejar las circunstancias que les caigan encima, sean las que sean, y segundo, sepan reaccionar además de la manera que la empresa quiere que reaccionen. Es decir, acabas de explicarnos que todas las personas tienen recursos internos y externos, pero que son diferentes según cada persona, y sin embargo en el mundo laboral a veces nos encontramos con que se espera una respuesta estándar por parte de los empleados. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación específica del trabajo? Porque, hombre, pues en la vida familiar igual un padre espera una reacción similar por parte de todos sus hijos, pero hay creo que un poquito más de flexibilidad que quizá en el mundo laboral. Sí, tal cual, es así como lo expresas. Inclusive hay que verlo también desde la otra dirección, y es que es bidireccional. También esos colaboradores están esperando que esos líderes también actúen de una manera determinada. Entonces, resulta que eso no sucede generalmente. ¿Bien? Entonces viene ese choque donde se hace muy complejo el estar allí para los colaboradores e inclusive también el estar allí para esos líderes, que no serían líderes, sino más vale jefes. Bien, entonces se vuelve un ambiente tenso, un ambiente que, bueno, hay que mencionarlo, también es un ambiente que permite aprender. Bien, porque es precisamente en esos choques donde vienen grandes aprendizajes, digamos, cuando alguna de las partes se satura y ya dice no más, entonces ya corta y aprendió a cortar si eso era, o aprendió a cambiar la forma de pensar, de relacionarse con los demás desde la comprensión. Es importante, Jessica, comprender que hay circunstancias modificables y no modificables. ¿Bien? Eso es fundamental, porque si tú lo puedes modificar, entonces tú podrás allí accionar. ¿Bien? Si tú puedes accionar, lo vas a poder hacer adecuadamente o inadecuadamente. ¿Sí? Son dos opciones. Y si tú lo haces adecuadamente, entonces en esas circunstancias o circunstancias vas a encontrar oportunidades, oportunidades de mejora, oportunidades de avance, de ir más allá. ¿Bien? Si tú actúas inadecuadamente, ¿sí? O siendo modificable no actúas, también allí hay un aprendizaje, porque va a haber un resultado, que si bien no es un resultado positivo, igual desde el resultado negativo va a traer un aprendizaje que hay que descubrir. Ahora, si las circunstancias no las podemos modificar, es decir, no son modificables, quedan también dos caminos. ¿Bien? Uno es el camino de la comprensión, y desde la comprensión tú aceptas. Bueno, eso es así. Digamos, con el ejemplo del huracán, el huracán llegó, el huracán está aquí. Tú no puedes cambiar eso no lo puedo modificar. ¿Bien? No lo puedo. Entonces, ¿qué me queda? Aceptar. ¿Bien? O sea, aceptar. Si yo no lo acepto, ¿bien? No, aquí no está el huracán, aquí no está pasando esto, ¿bien? Entonces voy a chocar. Y ese choque me va a llevar a la desesperación, ¿bien? A no saber qué hacer como tal. Entonces, vámonos con un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo es un escenario a nivel laboral, ¿sí? Puede ser que una persona tiene unas circunstancias para esa persona, ¿bien? Y es que el salario que recibe le está afectando de una u otra manera esa parte financiera en su hogar. ¿Bien? Y también puede ser un horario. Es que le cambiaron sus horarios y entonces no está a gusto y esas circunstancias. ¿Qué hace allí la persona? Generalmente, las personas no hacen lo adecuado. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen? Entonces van y lo comparten con otro compañero o compañera. No, es que este salario que nos, y involucra a los otros, ¿no? Que nos están pagando, ¿sí? Esto sí no alcanza para nada, esto no es legal, no están abusando, están... Y él empieza a crear en su mundo, en su burbuja, ¿sí? Toda una serie de cosas. Generalmente, quien le escucha, entonces empieza a retroalimentar eso mismo. Sí, esto es el colmo. Entonces ya son dos, ¿no? Así va creciendo
digamos, la mala, la maleza, ¿bien? Porque es maleza, ¿bien? Y entonces, un año después, esta persona y junto a otras siguen exactamente con lo mismo, sintiéndose mal, quejándose y accionando inadecuadamente, porque la forma de accionar es contándole al otro o a los otros, ¿bien? ¿Qué pasaría si entonces viene un elemento, un ser que tiene una información diferente? ¿Bien? Cuando viene un compañero, una compañera y le dice que no está a gusto con sus horarios, con su salario, etcétera. Entonces le diría algo así. ¿Bien? Óyeme, gracias por compartirme esto, te aprecio mucho. Quiero recordarte que cuando, en mi caso personal, cuando acepté este trabajo, acepté unas condiciones. Nadie me obligó. Y con esas condiciones, yo acepté venir a prestar este servicio acá. Gracias, en mi caso, a eso que recibo, a esa remuneración por este servicio que hago en mi hogar, todos nos beneficiamos. Y sé que así tú no estés a gusto en este momento con esa remuneración, también tu hogar está recibiendo un beneficio. Ahora, yo no puedo solucionarte eso. Si tú requieres un aumento, yo te invito a que no lo hables conmigo. Yo te puedo apoyar con información desde mi experiencia, pero no voy a poder subir tu sueldo o no voy a poder cambiar tu horario. Entonces, yo te invito a que vayas directamente con ese jefe, jefa, esa persona que tiene esa potestad para hacerlo y que se lo compartas de la mejor manera, desde el amor. ¿Bien? Entonces, eso sería lo ideal. Entonces, alguien tiene una información y esta persona, quizás esto le genere rechazo. ¿Cómo así? Cristian, ¿cómo me dice eso? Yo pensé que era mi amigo, porque piensan que amigo es el que... No, el Es que amigo te da la dice las razón. cosas. ¿Sí? Entonces, esa persona comprende y entonces busca ese espacio para hablar con quien realmente es. Porque si sigue en esa situación, entonces una persona con una información de valor le diría, sí, ahora bien, te estás enojando conmigo, bien, si tú no lo haces, entonces lo hago yo. ¡Wow! Y alguien dirá, pero ¿cómo es esto? No, ¿cómo es esto? No, es que si esa persona que tiene una información de valor es consciente, comprende que está allí porque nadie lo está obligando, sino porque aceptó unas condiciones, porque además hay valoración y agradecimiento, comprende que ese lugar, esa empresa, organización, es una gran fuente de la cual muchos, todos los que conforman esa fuente se benefician. Entonces sale en defensa de la fuente. Y entonces va, ya que esta persona no quiere hacerlo, y le comunica directamente. Y su compañero lo va a saber. Mire, jefe, jefa, se presenta una situación que quiero que usted, con su sabiduría, le dé manejo. Hay un compañero que no está a gusto con sus horarios, con su salario, vino a mí, yo le expliqué que yo no puedo resolver eso, yo tengo valoración, gratitud, por favor intervenga, porque esa persona nos puede terminar afectando a todos los demás. Bien, ahora, quien recibe esa información, si es un jefe, pues la información llegó allí, pero si es un líder, entonces agradece y interviene. Y ya que esa otra persona no tenía los recursos para sacar un espacio, entonces busca y construye el espacio. Entonces mira cómo nosotros, en vez de quedarnos en la destrucción o enlazarnos con algo que no lleva a ningún lado, empezamos entonces a construir y co-crear. ¿Bien? Entonces, es información, la diferencia finalmente es la información que cada ser humano tiene en su interior. Y para que continuemos, es importante aquí algo fundamental. Las organizaciones, las empresas que comprenden esto, tienen líderes, no jefes. Y esos líderes han buscado información. ¿Bien? Han hecho talleres, cursos, seminarios, ¿bien? Han leído libros, han visto videos, tutoriales, buscan esa información y desde allí mejoran su vida y se vuelven ejemplo para todas esas personas que están liderando. A su vez, llevan personas para que esa información también
se multiplique. Y como es una información, Jessica, que tú muy bien sabes, hasta el momento nuestro sistema educativo no la lleva a las aulas. Es decir, es algo que está por fuera, ¿bien? Entonces toca integrarlo ya en la vida adulta. Pero qué lindo sería que a nivel educativo, desde la escuela, en las universidades, entonces ahí viene lo que es la inteligencia emocional, ahí viene el desarrollo de esas habilidades blandas, esa información. Si no están, hay que llevarla, hay que compartir información, ¿bien? Para que las personas rompan esas limitantes que tienen en su mundo interno, que hace que se queden en la emotividad y entonces reaccionen y todo el tiempo estén reaccionando y que pasen entonces a la comprensión. Fíjate, eso me recuerda una historia que con tu permiso voy a contar muy brevemente, igual la conoces, es bastante conocida. Una historia que creo que viene muy al hilo de lo que estás contando y que nos demuestra cómo esa diferencia en la percepción, en la visión del mundo de la persona, puede cambiar todo el impacto de la actuación que se lleve a cabo. Cuenta una leyenda que hubo un comerciante que quiso decidir a cuál de sus hijos iba a dejar su empresa cuando él se retirara. Entonces, él fabricaba zapatos y tenía pues un imperio de zapatos en su región donde él vivía y decidió mandar a uno de sus hijos al este y al otro hijo al oeste para intentar ampliar su imperio del calzado, y a ellos les dio a ambos las instrucciones de que el que consiguiera vender más zapatos en esos viajes en el plazo de un año sería el que se quedaría como heredero de la fábrica de zapatos. Bueno, pues partieron ambos hijos y al cabo de un año volvieron, y el que se había ido al este le contó a su padre: pues ha sido un desastre, papá, porque he llegado a tierras lejanas del este y me he encontrado con que allí la gente anda descalza, no utiliza calzado, no utiliza zapatos. Entonces, claro, pues no me ha servido de nada el viaje, porque ¿qué voy a hacer yo si no utilizan zapatos? Pues no puedo hacer nada. El hijo, que había ido al oeste, le dijo a su padre: jo, fíjate, papá, qué maravilla, que he viajado hasta el oeste y he llegado a un lugar donde la gente no usa zapatos, andan todos descalzos. Y he encontrado que teníamos una oportunidad de mercado descomunal y he vendido zapatos a toda la gente de aquella zona y ahora todo el mundo va calzado. Mismas circunstancias, reacción completamente diferente, que me parece que con ese toque de anécdota, ¿no?, encaja muy bien con lo que estabas contando. Me encanta, o sea, esa es una historia lindísima y es precisamente eso. Es con los ojos que se mire, pero ¿qué es lo que permite que esos ojos puedan apreciarlo? Esos recursos internos. ¿Bien? Mira esta frase, por ejemplo, es muy cortica. La belleza no está en lo observado, sino en el observador. Sí, en la mirada que observa. Me encanta. Una cosa, Cristian, estamos hablando de circunstancias, pero sí que es cierto que hay algunas circunstancias que son inesperadas, sobre las que no tenemos ningún tipo de control ni impacto, pero sí que es cierto que a veces hay ciertas circunstancias que las hemos provocado nosotros con nuestras acciones. Y ahí también tenemos, yo creo, una dicotomía, una diferencia que hay que tener en cuenta. Si tú estás trabajando en una empresa, porque estamos aquí hablando del impacto de las circunstancias en el trabajo, ¿no? Si tú estás trabajando en una empresa o en una organización y de repente te encuentras con unas circunstancias en las que, pues no sé, no ha salido el pedido del mes, no han salido los pedidos del mes porque tú no has hecho algo, no es lo mismo que si de repente no han salido los pedidos del mes porque, como me enteré hace unos días, el canal de Panamá no tiene suficiente agua y los barcos no están pasando y no se puede repartir nada, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos situaciones muy diferentes. ¿Cómo debemos abordar esas diferencias, Cristian? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Debe ser la misma ante una circunstancia inesperada que aparece así como quién sabe de dónde, o una circunstancia que en un momento dado nosotros hayamos podido causar? Sí, mi hermosa, y esto me encanta, y es muy importante comprender lo siguiente, y es
siempre va a estar el ser, van a estar las circunstancias que le rodean, siempre hay un grado de responsabilidad de las partes involucradas. Inclusive, así no sea el responsable o no tenga un grado de responsabilidad, ¿bien? Porque eso no tiene nada que ver conmigo, aparentemente sí tendré un grado de responsabilidad, aunque mínimo, pero siempre estará allí. Ahora, obviamente, si yo soy el responsable de lo acontecido, el grado de responsabilidad es mayor. Y las otras partes también tienen un grado de responsabilidad, aunque menor. Independientemente de que yo tenga un grado de responsabilidad mínimo o mayor, o el principal, ¿sí? Siempre debemos actuar en lo que nos corresponde a nosotros, ¿bien? Porque los demás, que cada uno, cada cual, trabaje en su propio grado de responsabilidad. Entonces, allí, ¿qué nos encontramos con esto? El reconocerlo, el no negarlo, el no juzgar a otro, el no culpar a otro. En vez de estar haciendo esto que lleva a un camino de destrucción, ¿bien? Entonces uno empieza a accionar, reconociendo ese grado de responsabilidad, ese error, que errar es humano, pero esa es otra cosa que el modelo educativo no nos ha enseñado. La perfección del ser humano está en nuestra imperfección y es a través de esos errores que nosotros mejoramos como seres humanos. Entonces, si cometemos un error, es un derecho fundamental. Ahora, ¿qué debemos hacer ante el error? Debemos reconocerlo, debemos excusarnos, pero debemos enmendar. Es decir, ¿qué puedo hacer en este momento, con esta situación, ante estas circunstancias, que yo tengo un grado de responsabilidad? Entonces yo asumo. ¿Bien? Yo asumo este grado de responsabilidad. Hay una historia que es lindísima, es muy corta, muy seguramente la conoces, y trata de un piloto de la guerra que sale en su avión y el avión se apaga y resulta que el mecánico le colocó la gasolina que no era. Y entonces el mecánico, cuando el avión ya había despegado, se da cuenta de eso. Y el piloto, que es muy hábil, logra aterrizar el avión y se va directamente donde el mecánico, y el mecánico, ya todo el mundo pensaba que lo iba a echar, a despedir, ¿bien? Y le dijo, no, de ahora en adelante tú vas a ser la persona que tanquea mi avión como tal. ¿Bien? Ese es un líder, el que hizo eso porque sabe que ya reconoció a esa persona y que vio lo que pudo haber pasado, es decir, capitalizó ese error en positivo y efectivamente ese mecánico se convirtió en la persona aliada a mano derecha con toda la confianza. ¿Bien? Es decir, que cuando cometemos un error, es humano. ¿Bien? Ese error puede tener altos costos a nivel organizacional. ¿Bien? Pero siempre debemos asumir y enmendar. Y en algunos casos no se puede enmendar y en algunos casos conllevan a la ruptura de esa relación empresarial. ¿Bien? Y es que este tema es hermosísimo y lo explico en qué casos podría llevar a una ruptura. ¿Bien? Resulta que un ser humano puede, voy a utilizar una expresión popular que dice una metida de pata o una metida de mano. Son dos cosas diferentes. Digamos que un colaborador tiene una función de hacer unos pagos en determinadas fechas y le dejan una serie de cheques para hacer pagas en una fecha determinada, digamos un día viernes. Y el día domingo, esa persona está en su casa y recuerda que no hizo ese pago. Llega el día lunes y resulta que el no haber hecho ese pago el día viernes generó una sanción muy alta, enorme. ¿Bien? Esa es una metida de pata. ¿Por qué? Porque el dinero que la empresa va a tener que pagar sí o sí. Bien. Es un dinero que va a ir, digamos, a gobierno, pero no va a ir a ese colaborador.
¿bien? Él cometió un error garrafal y tiene un alto precio, un alto costo para la empresa, pero fue una metida de pata. Allí vendrá un líder que sabrá capitalizar o un jefe que mandará muy lejos a ese ser humano. Bien, ahora, ¿qué ocurre si fuera una situación en que un colaborador toma un recurso que no le pertenece? Es decir, el término robo. Eso es una metida de mano. ¿Bien? Es una metida de mano que ya lleva la voluntad y ese dinero llegó a las manos de ese colaborador para su uso. Eso se llama robo. ¿Bien? ¿Qué hace entonces una organización, así sea un excelente colaborador? Muchas gracias, hasta luego. Y hacer todo lo que tenga disponible para recuperar ese recurso. ¿Bien? En Oriente, sabe muy bien esa diferencia entre metida de pata y metida de mano. Y son en algunos lugares muy estrictos con esa comprensión, porque por eso es que cortan las manos, porque dicen ese ser, esto no va a cambiar, ¿bien? Y wow, son muy, y cortan Sí, esas sí. manos, pero no hay cortada de patas, de pies, ¿me explico? Entonces, eso es importante comprenderlo en el ámbito laboral. Entonces, siempre asumir nuestro grado de responsabilidad que siempre va a existir, siempre. Entonces, Cristian, siguiendo el hilo de eso, de esa situación que nos acabas de contar, te voy a contar otra anécdota. Como he mencionado Panamá hace un momentito, me he acordado de una situación que vivimos nosotros en Panamá. Para quienes no lo sepan, que nos estén escuchando, yo estuve viviendo en Panamá 2 años, justo llegué el mes anterior al coronavirus y me pegué toda la pandemia en Panamá. Entonces, ocurrieron una serie de cosas y fue una experiencia inaudita porque en Panamá la pandemia se vivió de una manera muy peculiar. No voy a contarla aquí, pero sí que hubo algunas circunstancias curiosas. Por ejemplo, nosotros justo habíamos llegado a Panamá, íbamos a estar allí unos años, entonces la empresa nos ayudó a buscar un apartamento donde vivir. Y encontramos un apartamento al que nos trasladamos a vivir una semana antes de que el gobierno cerrara a cal y canto a todo el país. En esa semana previa a que se cerrara el país, la empresa nos ayudó a amueblar el apartamento con muebles de alquiler, que es lo que se suele hacer en casos de traslados internacionales. Nuestros enseres personales, nuestros objetos, nuestras cosas, se habían enviado desde aquí, desde Suiza a Panamá, en un contenedor. Y dio la circunstancia de que al cerrarse todo, también se cerró el canal de Panamá, por eso me he acordado, y estuvimos más de un año sin poder recibir nuestras cosas, porque los contenedores no pasaban, estaba todo bloqueado. Eso es una circunstancia imprevisible que la empresa de transporte se encontró con estas circunstancias, pero claro, aquí tenemos la pregunta, Cristian. Yo como cliente, yo estoy pagando unas consecuencias por unas circunstancias imprevisibles. ¿Cuál crees tú que debería haber sido la respuesta de la empresa ante este tipo de circunstancias? Porque claro, no es culpa de la empresa, pero tampoco es culpa del cliente. ¿Cómo crees tú, cuál crees tú que debería ser la respuesta profesional ante una circunstancia inesperada e imprevisible? Ya, depende de los recursos que cada ser tenga, ¿sí? Tanto en la empresa, el líder, esa persona que atiende esto, como en este caso tuya como cliente o digamos la misma empresa como cliente ante la empresa que hace el traslado, si ellos se encargaron de esa parte. Entonces, cuando existe la luz de la sabiduría, nunca va a haber conflicto, nunca va a haber pérdida de la paz interior. Bien. Eh, por supuesto, existirán personas que perdieron su centro, porque es que son, no sé,
podría ser tú, son mis cosas, necesito mis cosas, me siento desamparado sin mis cosas, pero desde la luz de la comprensión, de la sabiduría, quizás entonces la persona se preguntaría, ¿por qué la vida me ha puesto en este lugar, en estas circunstancias? ¿Qué necesito yo aprender de esto? ¿Por qué si yo hubiera salido un mes antes, mis cosas hubieran llegado y estarían aquí conmigo? O este viaje se hubiera demorado 2 semanas más, entonces no estaría pasando esto. Entonces, por eso te digo la luz de la sabiduría. Entonces, en luz de sabiduría comprendemos siempre que todo está en perfecta correspondencia y que lo que acontece en nuestra vida es perfecto y necesario. Que si yo cometo un error, es perfecto y necesario. Obviamente, si tengo un jefe, va a decir, ¿cómo usted está diciendo eso? No, es perfecto y necesario para mí como ser humano. Bien, y si eso que le genera una pérdida a la empresa, el de la empresa no comprende, no está en luz de sabiduría y entra en emotividad y entra en desconfianza y pierde su centro, entonces está en camino inadecuado. Pero si esa persona tiene la luz de la sabiduría, entonces tiene una circunstancia, que hay una situación y entonces ya no es un problema, sino que es una situación a resolver, a mejorar y ante todo en el liderazgo a nivel empresarial, una oportunidad para establecer las condiciones para que esas circunstancias, ese escenario no se vuelva a repetir. Las grandes empresas, empresas que tienen 50, 70, 80 años, son muy hábiles porque han sabido capitalizar los múltiples errores. Errores de dirección, errores de colaboradores, pero han capitalizado los aprendizajes y han creado los mecanismos para que esos errores no se repitan. ¿Bien? Entonces, es tomar esa situación de aprendizaje, ¿bien? Y construir desde allí. Volvemos a lo mismo, circunstancias externas, en este caso, no modificables. Si no son modificables, entonces tengo que aceptarlas o luchar con ellas. Y si la persona decide gritar, expresar, llorar, sentir rabia, llamar y dar insultos, enviar correos, si es que llevo un mes, 3 meses, ya van más de 6 meses, eso es aprendizaje, listo, eso es perfecto y necesario para esa persona, pero realmente, finalmente, le tocó esperar un año para que Sí, eso no, llegara. no, pero no me refiero tanto a la persona. Nosotros no Claro, tuvimos ningún a la problema. empresa. Nosotros estuvimos perfectos. No, no llegó, no llegó. Pero yo pregunto, claro, más, una empresa, ¿cómo crees tú que debería reaccionar en una situación así? No sé yo, por ejemplo. No ocurrió, pero se me ocurre que si la empresa en un momento dado nos hubiese llamado a los clientes con una disculpa, con una explicación, con un, miren, esta es la realidad, no están llegando los contenedores, no sabemos cuándo van a llegar, simplemente que sepan que estamos, que lo tenemos presente y que estamos, no sé, algo, ¿no? Quizá podría haber sido una oportunidad, como dices tú, para establecer un puente de contacto con los clientes. Claro, Una relación. claro, No hicieron totalmente, nada, ¿no? Pero en mi claro, caso no me sí. importó, pero era una oportunidad. Mira que aquí viene algo fundamental y es muy lindo para la comprensión, para verlo desde de todas las aristas, desde diferentes puntos, ¿bien? En derecho, ¿bien? Habla mucho de las circunstancias y en los términos que ellos los utilizan, utilizan tres, cuando son agravantes, cuando son atenuantes o cuando son eximentes, ¿bien? Entonces, digamos, las agravantes, pues agravan la situación, las atenuantes las calman y las eximentes, ¿bien? Son las que absuelven como tal, ¿bien? La pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros y cómo actúa esa empresa? ¿Bien? Ese silencio lo que puede hacer es agravar, ¿bien? Pero una buena comunicación, atenuar. Y en nosotros, cuando está esa luz de la sabiduría, ¿bien? Entonces también no juzgamos, no señalamos, sino que eximimos, porque sabemos y comprendemos, por ejemplo, que esa empresa pues no tiene responsabilidad, ¿bien? De una pandemia, ¿bien? De que se hayan bloqueado y esto, pero además eximimos
Inclusive, cuando está en nosotros esa luz de sabiduría, desde la comprensión, es decir, wow, si esa empresa no ha gestionado esto enviando un comunicado, llamando, no ha aprovechado esa gran oportunidad que tiene, es porque no tienen los recursos internos para hacerlo. Y quizás están en pánico, están en miedo, y si se tiene la oportunidad de conocer un poquito más allá, nos vamos a encontrar que el señor está hospitalizado, que entró en pánico, que falleció un ser querido, y esa persona está totalmente porque no tiene esos recursos internos. Y entonces tú dices, wow, es decir, ¿cómo yo esperar que esa empresa haga esto si realmente, teniendo toda una infraestructura, digámoslo, y unos canales, pero internamente están en crisis? Entonces, ahí tú eximirías de responsabilidad. Ya muy diferente, ¿bien? Si ya dieron la orden de que se levantan, de que ya hay tránsito, de que todo está operando, y resulta que la empresa le pagó un servicio y estos otros no están operando ya, entonces ahí viene otra situación en calma, y es reclamar, defender unos derechos, pero siempre en calma, siempre en paz interior, ¿bien? Esa es la gran diferencia, siempre construyendo, ¿sí? Ahora, es importante comprender que hay circunstancias, las personas que nos están escuchando van a decir, bueno, quizás Cristian, Jessica, ¿y qué ocurre cuando, digamos, uno hace lo mismo? Hay una situación, ya me doy cuenta que uno no debe destruir, sino construir, y dialogar con la persona que es, pero esa persona no hace nada, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas, ¿no? Entonces yo ya no hablo, y entonces alguien me dice, vaya, hable, yo ya hablé y no hizo nada, no hace nada, yo ya le dije, ¿sí? Me dijo que sí, que iba a ver, que no sé qué. Entonces ese jefe no actuó, no accionó. Si fuera un líder, sí encuentra ese punto. Pero ¿qué pasa en esa situación? ¿Bien? Que esa es otra gran pregunta, porque las circunstancias son las mismas para todos, pero para esa persona que tiene una situación personal específica, sigue sintiéndose afectado. Entonces, el que no tiene recursos internos, ¿bien?, lo suficientes, pues pasan los años y pasarán 3, 4 años y la persona va a seguir expresando exactamente lo mismo. Otra persona le dice, ¿y usted qué hace allí? O sea, no hablábamos hace 2 años y usted sigue igual. ¿Usted por qué sigue allí? No, es que toca. ¿Sí? Para esa persona es que toca. ¿Sí? Y no es que toca, porque cada uno de nosotros tenemos libertad, y cuando tenemos recursos, entonces comprendemos que podemos fluir en valoración, en gratitud, en amor, y decir adiós, así no tengamos otra puerta abierta u otra posibilidad. Bien, pero para que otra puerta se abra y se abra mejor, debemos nosotros dejar ese lugar en valoración y gratitud, no en rabia, no azotando una puerta. Bien, y mira cómo funcionan aquí los recursos. Yo tengo múltiples historias porque en mi hacer, pues a nivel organizacional, las atiendo, y, y también a nivel terapéutico de la mentoría. Recuerdo en este momento una persona que tenía un jefe que fumaba cigarrillo. Bien, fumaba cigarrillo, y todas esas personas que estaban en ese ambiente, ese humo circulaba por todos, y esta persona, pues el cigarrillo, ese olor le afectaba. ¿Ven? Yo sería uno de ellos también, porque yo repelo el olor a tabaco, a cigarrillo de esto. Entonces, esta persona vino a mí, que no sabía qué hacer. Yo lo primero que le dije es, ¿tú hablaste ya con tu jefe? No, pues te invito a que hables con él. No, es que él es una persona muy compleja, muy difícil, pero explora la posibilidad de manifestarle. No sé, podrán aislarle la oficina de él, podrán colocarle unos extractores, podrá él entonces comprender que se fuma su cigarrillo en otro lugar, en otro espacio. ¿Bien? Finalmente todo esto se hizo y todo siguió igual. ¿Bien? Entonces, otro encuentro con esta persona. ¿Bien? ¿Y por qué estás tú allí? ¿Por qué sigues tú allí? Cuando hay amor hacia nosotros mismos, cuando yo me amo, quiero lo mejor para mí. Si eso que está aconteciendo a mi alrededor, yo no lo pude modificar, o sea, ya lo hice desde la valoración, la gratitud, acercarme a esta persona, explicarle, presentar
no un problema, sino una situación con alternativas. Por ejemplo, podría tapar, colocar un extractor, etc. Pero no hubo esa modificación de esa circunstancia y eso me sigue afectando. Entonces yo debo decirle a ese lugar, a ese espacio, a esas personas, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, una oportunidad muy bonita de aprendizaje. Hasta luego. Y es ahí No, donde, claro. Y entonces viene el miedo, ¿sí? El claro, miedo es, ¿y yo dónde, qué voy a hacer? No, es que si tú haces esto desde el amor, tú vibras, estás vibrando en otra frecuencia y ten la seguridad, la certeza de que se te abrirá otra puerta. Pero las personas por miedo siguen allí, va pasando el tiempo, todo sigue igual, el mismo escenario, la misma sensación, los mismos pensamientos y no hay avance. Entonces, cuando tienes información, cuando tú vibras alto, cuando tú estás en amor, cuando tú estás en valoración, en gratitud, entonces sabes cortar. ¿qué es lo que te iba a decir ahora, Cristian? Es que hay muchas personas que culpan a las circunstancias de su realidad. Entonces es que no es culpa mía, es culpa de las circunstancias. Es como las personas que culpan a otros de la realidad propia. Entonces ahí es cuando se producen estas circunstancias que tú estás diciendo, esta realidad, ese rechazo, esa inacción. En lugar de responsabilizarse y tomar las riendas de su propia vida, de su propia persona, echan balones fuera y culpan al resto del mundo, ¿no? Cristian, me ha encantado charlar contigo. Podríamos estar 3 años hablando de este y de otros muchos temas, seguro. Pero bueno, creo que hemos tocado muchos aspectos. Ha sido una conversación amplia y profunda que de seguro va a inspirar a todos los que nos están escuchando, a quienes, por cierto, desde ahora ya invito a que nos compartáis vuestros comentarios, a que nos planteéis más preguntas, a que participéis de esta conversación escribiendo en los mensajes y en los comentarios vuestras opiniones o vuestras preguntas. Cristian, de verdad, mil gracias. Me ha encantado charlar contigo. Es un tema peculiar el de hoy, pero seguro que volveremos a seguir charlando en otras conversaciones, en otros diálogos sobre temas humanos, porque bueno, pues tenemos mucho que compartir, no solamente nosotros dos, sino con el resto del mundo. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Jessica. Gracias a ti, a tu programa Hablando Claro, al Instituto Internacional de Humanología. Gracias a las personas que nos acompañan en este espacio por sus preguntas, es que se trata de construir y esto sí que me encanta a mí. Tú me dices, a mí me encanta, pues ya somos dos y como dices tú, 3 años nos quedamos porque a mí me apasiona y quiero felicitarte por lo que es el Instituto de Humanología, por traer esta disciplina, porque es fundamental. Esto es lo que realmente necesitan los seres humanos. Es, digamos, la ficha de rompecabezas que hace falta en las escuelas, en las empresas, a nivel social, a nivel político, en todas las esferas. Y es como el ser humano, entonces se conoce, cómo se relaciona con los demás, con sus situaciones. Y bueno, esto es un tema apasionante. De todo corazón, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Cristian, de verdad. Como hemos dicho, seguro que seguiremos colaborando porque hay muchos temas. Yo estoy de acuerdo, hay que volver a colocar al ser humano en el corazón, en el núcleo de todo lo que estamos haciendo y empezar a mirarnos a nosotros mismos primero, perdón, en vez de estar mirando siempre hacia afuera. Ha llegado hora, yo creo, de rehumanizar a la humanidad y eso es parte de lo que buscamos hacer con el Instituto Internacional de Humanología. Con esto vamos a dar por terminada esta nueva edición de Hablando Claro. Ha sido intensa, ha sido profunda, creo que hasta entretenida en algunos momentos. Y os invitamos a que no os perdáis ninguna porque todas tienen mucho de lo que podemos compartir y aprender. Gracias y hasta la siguiente. Chao.